Hola chicos, hoy día les voy a hablar de la nueva película de Marvel, de Marvels. Es la historia de estos tres diferentes superhéroes, tres diferentes mujeres superhéroes, las cuales las hemos visto en diferentes proyectos. Capitán Marvel tiene su película y ha salido como parte de los Avengers, al menos en las batallas finales. Miss Marvel tiene su propia serie, que si la han visto es muy divertida. Y tenemos a Monica Rambeau, quien es parte del elenco de WandaVision. Ahí fue introducida y obtuvo sus poderes. Y la película te dice que debido a la activación de los no adecuada de los túneles de viaje entre galaxias, se podría decir, que ya lo hemos visto antes, más que todo en los Guardianes de la Galaxia, vemos que sus poderes se conectan y empiezan a intercambiarse entre ellas de lugares, obligándolas a juntarse y a enfrentar la amenaza de esta historia. En líneas generales, la película gana en lo que es la actuación de los tres personajes principales, más el cast que viene de Miss Marvel. La verdad es que la energía que tienen estas tres actrices funciona muy bien para la historia que están contando. Tú crees su unidad y su conexión. La energía, vivacidad e inocencia, incluso un poco este pensamiento de over the moon que tiene Miss Marvel, es la contraparte para la interacción con Capitán Marvel y Mónica, porque en este caso ellas dos tienen una relación un poco tensa, que poco a poco vamos descubriendo la profundidad de esta relación, pero que les permite relajarse y ser más expresivas ante la presencia de Kamala. Fuera de eso, la historia sí nos lleva por diferentes lugares que la verdad son atractivos por cómo son, pero lo que lo hace coherente con la historia son las tres protagonistas, la reacción de ellas ante lo que están viendo. De alguna forma, como espectadora, me conecté mucho con la reacción de Kamala, cómo ella reaccionaría ante los diferentes mundos que está investigando, los diferentes mundos que está viendo, y eso permite que la historia se mueva en un ámbito mucho más ligero. En la inclusión de sus padres también abre la comedia para otras partes de la historia, y la verdad me recuerda mucho a lo que se trabajó en su serie. Su serie me gusta más que todo por ella, y esa energía se ha transmitido en la película, lo que me hizo disfrutar gran parte. Pero la película tiene problemas, y tiene problemas en la estructura de su historia. Hay muchos detalles que no conectan necesariamente con lo que ya Marvel ha creado, especialmente cuando se trata del personaje de Nick Fury. La parte divertida que estaba conectada a Nick Fury no la creí tan importante. Le quitó tiempo a explorar un poco más la historia que era principal, y la verdad al final siento que la película le han sacado un montón de detalles, un montón de contenido para hacerla corta, y se ha perdido la coherencia en la narrativa, porque llegados a la mitad y al final de la película hay muchos detalles que se pierden, hay muchas decisiones que no tienen una justificación, se empieza a sentir un vacío en la forma en que la historia concluye. El peso emocional que deberías haber tenido para el final de esta película no está ahí. Que se arregle un poco con las escenas post créditos, sí, por la emoción de lo que va a venir, pero no quita el hecho de que el final de esa película tiene problemas por su narrativa. Es muy triste ver una actuación tan buena de estos tres personajes ser arrastrada hacia un punto negativo debido a la poca consistencia de la historia, y obviamente causó que no hiciera mucho dinero, más allá de que ya vienen los fans con un grado de cansancio de todo el material que se ha publicado, que no ha funcionado completamente, ese tipo de decepción que se tiene a no vivir la emoción. Y el hecho de que la reacción tan instintiva y no bien guiada de Marvel, de simplemente responder ante los caprichos de sus fans, hizo que esta película fuera reducida, creo yo, y que esta película fuera guiada de una forma que no logró encajar bien el trama de la historia. Porque si somos sinceros, Marvel cuando terminó Endgame, cuando terminó esta fase, es como un reinicio, pero el reinicio vino con expectativas muy altas, y en el momento en que empezaron a hacer cosas diferentes a lo que habían hecho de su fórmula, las personas empezaron a quejarse. Entonces Marvel retiró y se volvió de nuevo a su fórmula, dando productos que no importa cuánto los actores empujaran, no iba a funcionar, ya que la narrativa estaba cortada, estaba cambiada para adecuarse a la fórmula ya conocida, y la verdad ya muchos se han cansado de la fórmula. Odian que les presenten nuevas cosas, sí, pero odian más estar atrapados en un constante uso de una fórmula que ya está un poco desgastada. Lo sentí con The Multiverse of Madness, que creo que hubiera sido una película increíble con
Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen a la cabeza, pero se perdió. Lo sentí más con Thor 4, que tenía la excelente idea de la historia de Jane y también se perdió por poner muchos elementos cómicos, y esta está comprobando esa tendencia. Sí, tienes actrices que están haciendo un trabajo muy interesante, pero estás cortando sus momentos emocionales para presentarte escenas más flashy, más divertidas, y cortar el carácter emocional que podría tener, porque exceptuando a Kamala, que es el elemento nuevo, el elemento alegre, quien podría haber sido la energía de toda la película, tienes a dos personajes que tienen un pasado un poco más turbio, que debería haberse explorado más en esta entrega y no se hace. Y eso es lo que no terminó de cuadrar para mí. Así que en general, como película me divirtió mucho. La verdad es que la actuación de ellas tres mantiene la historia entretenida para mí, pero no voy a ser ciega ante los errores en la narrativa que ha tenido. Así que esa es mi opinión honesta. La disfruté, pero igual me decepcionó. No sé si pueden entender en qué punto me encuentro. Siento que en el mismo que me encontré después de que razoné un poco más sobre lo que Thor me presentó, igual lo de Multiverse of Madness. Y sí, estamos llegando a un punto donde ya es muy difícil ignorar los problemas apuntándolo hacia la diversión. Lamentablemente es esta película que yo tenía muchas expectativas de ver, muchas ganas de que sea genial, ha absorbido el impacto de todo la carga que Marvel ha venido haciendo sus fans. Problema, debido a la poca recuperación de dinero que ha tenido, que se concentre en el hecho de que son 3 mujeres y no en el hecho de que ya es la fórmula la que cansa. Y sí, no voy a decir que soy ciega ante el hecho de que posiblemente varios fans no han ido a ver esta película porque son 3 mujeres quienes están dirigiendo la historia, pero espero que eso sea un bajo porcentaje comparado con las que sí en verdad están empezando a tener un tipo de cansancio con esta repetitiva fórmula de Marvel, que ya después de más de 10 años ya necesitan renovarla y dejar de tener un poco de miedo ante la negativa inicial de los fans, porque siento que conforme pasa el tiempo se van a ir adecuando a la nueva historia, a la nueva narrativa, a la nueva fórmula, la fórmula renovada que necesitan para que estos productos sigan funcionando. Así que sí, esas son mis ideas generales de la película. Ahora sí entraré a más detalles que quisiera explorar sobre esta historia, que los tengo frescos, así que va a ser mucho más fácil. Empezaré con lo que más ligero fue y con lo que más problemas también me causó, y es la historia de Nick Fury. Este Nick Fury que te presentan en esta película no es el Nick Fury de Secret Invasion. Creo que el movimiento de los productos, el movimiento debido a lo que pasó con la pandemia, hizo de que esta película saliera después. La verdad no recuerdo, no voy a buscarlo ahorita, no recuerdo, pero la versión de Nick Fury que vemos ahorita no es la que terminó de Secret Invasion. El problema con eso, es que hay una desconexión. Si tú eres fan de la historia de Marvel y has visto todo, hay un vacío ahí increíble de lo que Nick Fury es y lo que Nick Fury fue hace un par de meses nada más. Ahí sí tuve un problema adecuándome a esta narrativa, adecuándome a este Nick Fury. Sí me molestó porque no hay una continuidad, y aquí es donde empezamos a ver los problemas, donde esta historia empujó hacia la comedia, empujó a lo divertido para alejarse de los problemas más serios, y desconectó con el Nick Fury que venía ya herido, que venía agotado, que venía acabado. Entonces como que sí me causó problema la continuidad en la historia. Cuando empecé a ver la película intenté olvidar esto y me concentré en esta versión de Nick Fury, que es mucho más alegre, más relajado, más el amigo que Carol ha tenido desde años atrás, se podría decir. Los siguientes son los gatitos. Gus, tierno, precioso, hermoso Gus, lo amo. Los gatitos muy tiernos. La escena, divertida sí, innecesaria para la narrativa de la historia. No, podrías haber sacado toda la parte de Saber y solo haber sido el punto donde ellos detectan las fallas del viaje en el universo, pero nada más. Todo eso podría serlo reducido y sacado, puesto de otra forma, limitado a 3-4 escenas y nada más. Porque no es que no sea una buena escena y muy divertida, sino que le quitó tiempo a la parte importante que tuvo problemas de narrativa. Y eso es lo que a mí me molestó. Me molestó que pusieran una escena que en esencia estaba ahí para entretener al espectador, porque no confiaban que su historia principal pudiera funcionar. Fue muy tierno lo que quieran ver gatitos chiquitos, sí, pero no era necesario. Podrías haber sacado todo ese tiempo y dejar que la historia principal respire, crezca y se permita crear momentos emocionales. Porque aquí vamos con la segunda parte,
es que esos tres personajes, su dinámica es muy interesante, pero tendrían que haber explorado un poco más el peso que tiene la relación de Carol con Mónica, porque Carol es la tía de Mónica. Para Mónica, Carol desapareció y nunca volvió. No sabe que Carol sí fue a ver a su mamá, no sabe que la apoyó cuando ella desapareció, porque Mónica desapareció, no regresó. Y esos momentos emocionales que hubiera sido creado escenas muy tensas y muy bien empleadas para expresar la complejidad de su relación, fueron reducidas a 2-3 segundos, 2-3 momentos, porque aparte de esos momentos donde su relación se explora, lo demás parece que se llevaran de la mejor manera, y no es así. No se llevan bien. O sea, Mónica está resentida con Carol y debería haberse mantenido constante en toda la película hasta el descubrimiento final de por qué no había ido, la carga emocional por la que no había ido Carol, y Carol se siente de alguna forma culpable de no haber estado ahí, pero también pensó que era la decisión correcta por la culpa que cargaba con lo que la trama de la historia principal de que destruyó Hala, porque el hecho de que se siente culpable, se siente avergonzada de haber destruido Hala como lo hizo. Entonces esto hubiera sido muy interesante explorar, una relación de tensión que va combinada con la energía de Kamala y ellas dos intentando llevarse bien para poder tener ahí a Kamala y cuidarla, y además de aprender a trabajar esta nueva forma de conectar sus poderes. Pero no, fuera de esos momentos donde se habla de ellas dos, lo demás parece que se llevaran de la mejor manera, y eso no es coherente para mí. Muy disfrutable, sí, no va con la vida de estos dos personajes como se han planteado. Por otro lado, el concepto del villano de la historia hubiera sido más interesante verlo si me mostraban antes a Hala, si me mostraban un poco más de la destrucción en Hala. Sé que es la peor forma de hacerlo, pero si te lanzaran la información con un prólogo de 5 minutos sobre las consecuencias de las acciones de Carol, hubiera entendido un poco más a la villana, que es lo que quería, porque sus intenciones, a pesar de crueles, eran muy racionales. Mejor dicho, creo que cualquier persona sería capaz de hacer 1000 cosas para salvar a las personas que quiere. Y este es el motivo principal de la villana, que hubiera sido muy interesante tener esta línea entre te entiendo y no te entiendo, te entiendo y no te entiendo, y no simplemente ponerte un motivo muy entendible y después hacerla ella simplemente vengativa, porque al final eso es lo que se ve en el personaje. Era vengativa, quería vengarse de Carol, y lo secundario era ayudar a su planeta, donde hubiera sido al revés, hubiera sido más interesante hacerlo al revés. Querían hacerla a ella una villana muy maquiavélica, pero fallaron cuando cortaron parte de la historia y no explicaron la situación de Hala, porque hay un gran vacío, y ese es el problema que tengo. Hay un gran vacío entre la película de Capitán Marvel y esta, sobre cómo ella va y destruye Hala, por qué lo hace. Y si bien no justifico una película, sí hubiera justificado un par de escenas confesando sus pecados, confesando lo que pasó, confesando las consecuencias, más de 2-3 segundos, una escena más trabajada que te haga de alguna forma verla a ella como la villana que Hala la ve. Y hubiera sido muy interesante trabajar ese factor para mí. Al menos hubiera dado un poco más de profundidad a la historia. Fuera de eso, la verdad es que, voy a decirlo, Miss Marvel es la representación de cualquier fan que conoce a su ídolo, y me encanta la forma de actuar que tiene, me encanta cómo reacciona ante el universo, lo he dicho en la reseña, pero es muy divertido verla conocer a Carol, su reacción tan de una fan que tiene, que me gustó ver. Después, cuando empieza a viajar en el universo, es muy refrescante ver a alguien que reaccionaría como cualquier otra persona, que es lanzada al multiverso. Es como que voy a viajar en el espacio, qué miedo. Son cosas que en verdad me parecieron muy dulces, muy entretenidas, muy adecuadas para el personaje de Miss Marvel. Es el único personaje que yo lo vi coherente durante toda la historia. Algunas decisiones que tomaron con el personaje o su forma de ver sí eran un poquito raras, pero creo que eso se debe más que todo a que movieron varios detalles de la historia. Porque era muy interesante haber visto lo que pasó con los Skrulls, con su segundo hogar siendo destruido, y hubiera sido más chévere explorar solo ese lado. De alguna forma hubiera sido reducido, pero al menos más explotado el hecho de que los Skrulls vuelven a no tener hogar, que es culpa de Capitán Marvel, cómo se conecta con Hala, y hubiera sido algo más unificado, y hubiera tenido más lógica que Kamala se preocupe tanto por ellos, considerando que también viene de una familia de inmigrantes. Pero debido a que la historia tiene que moverse e irse a este universo de agua y después irse a la tierra, dejan
de lado lo que pasa con los Skrulls. Y de pronto cuando dejan de lado a los Skrulls, también dejan de lado la carga emocional de los 3 personajes principales sobre lo que aconteció aquí. Sí entiendo la versión de Carol, porque Carol es alguien que ha luchado muchas batallas y hubiera sido su forma de, ok, no puedo salvarlos a ellos, pero puedo hacer lo siguiente. Pero hubiera sido interesante que esto siguiera siendo reflejado en Kamala como un peso más. La primera batalla impactaría el hecho de que no pudo salvar a todos. Y aquí hubiera sido una interesante relación un poco más compleja de Carol guiando a Kamala sobre lo que significa ser un Avenger, lo que significa ser un guerrero, las peleas que tienes que dejar ir y las que tienes que seguir enfrentando. No simplemente apuntarse a la diversión, olvidarse de lo que pasó, estar emocionada en el otro sitio, estar emocionada en lo que sigue, estar interesada en lo que está pasando, y como que deja un poco de lado la carga emocional de lo que acaba de experimentar, que era la primera vez que Kamala veía algo así y no podía hacer nada. Y eso es lo que me hubiera gustado que sí se mantenga. Esas líneas de historia que hablé de las 3 de alguna forma, es lo que no se conecta hasta el final. Que para apostar al entretenimiento, con una escena muy divertida en este país donde todo el mundo canta, dejaron detrás el peso emocional que debería haber llevado la historia hasta su conclusión. Porque si hubiéramos hecho eso, o si se hubiera hecho eso, cuando llegaran a la Tierra, el impacto de eso hubiera sido mucho más fuerte y se hubiera visto más representado en los 3 personajes principales. Pero como no se vio en ellas, el espectador 2-3 minutos que pasa que parece que el sol se fue, me causaron ese problema de conexión. Claro que tengo un montón de dudas sobre el gatito y su tipo de reproducción. Y si es solo una vez, si es que son varias veces, si es que va a poblar el gatito, si es que es una reproducción asexual, va a haber más gatitos y estos 30 gatitos van a tener cada uno 30 gatitos, así que 900 gatitos en la siguiente camada. No sé cómo funciona eso, pero la parte divertida igual te deja pensando un poco, ¿no? Pero tenía que mencionarlo porque me quedé muy confundida sobre cómo se reproducen estos gatitos. Y hablemos ahora de las escenas postcréditos. Las escenas postcréditos son increíbles, porque primero vimos el inicio de Young Avengers y me gusta que va a ser un carácter mucho más ligero, mucho más jovial al inicio al menos. Me gustaría ver cómo estos jóvenes van cambiando y van evolucionando a ser más serios, más capaces, más capacitados, porque si están todos los hijos o contactos o sucesores de los que hemos visto de los principales Avengers, sí sería muy interesante ver sus diferentes tipos de crianza, sus diferentes orígenes, combinarse desde que son adolescentes y verlos crecer. Porque en los Avengers fue diferente, conocimos a todos diferentes, se juntaron para una misión específica y el trauma los hizo amigos, por decirlo de alguna forma. En esta vamos a ver a jóvenes que ya han pasado por varias cosas y que ahora tienen que aprender a lidiar con uno con el otro, con sus diferencias, para construir un equipo que se pueda sostener. Que creo que sería un poco diferente a cómo los Avengers se plantearon al inicio. Ahí me gusta esa idea. Y por otro lado, si viene la carga emocional, que me parece interesante que la plantearan, pero debido a todo lo que pasó en la historia no me pareció tan fuerte como debería haber sido, que Carol volvió a perder a Mónica, que ahora de alguna forma no va a permitir perder a Kamala. Entiendo que por eso se han dividido los brazaletes de alguna forma para mantenerse conectadas, pero aún así con la esperanza de poder encontrar a Mónica. Si todo hubiera pasado como pasó, pero me hubieran trabajado más el tema emocional, hubiera sido muy interesante esta última escena con la carga emocional que ahora nueva que tiene Carol, pero con un output un poco más positivo debido a la experiencia que ha tenido en la película. Y se hubiera sentido, no se vio, no se sintió. Ese es mi problema. Ahora, pero vemos a Mónica despertar en otro universo. Cuando vi el universo me dije, esta es la forma que van a introducir a los X-Men. Vemos a los X-Men ya formados, vemos a Bestia. No sabía que Binary, que es el personaje que es la madre de Rambo, existía. La verdad es que al inicio cuando la vi y cuando sabía que no era y no iba a ser el personaje que conocíamos, pensé que era el universo donde había estado Wanda, pero no es Capitán Marvel, no está muerta, primero no es Capitán Marvel y su traje es diferente, así que sé que su nombre es el que él dice Binary, porque en ningún momento como que te dicen ella Binary te encontró, simplemente Binary te encontró, y como la línea pasa tan rápido como que yo dije, no entendí bien, el inglés no me falló en ese momento y no sé a quién se refiere, pero se refería a ella. Binary es el superhéroe que ella es, y sí, también está conectada a Capitán Marvel, así que ella es la Capitán Marvel de ese universo, pero no tiene la trágica historia que vimos en The Multiverse of Madness, según lo que pude entender.
Y por otro lado tenemos a los X-Men, la X clásica que ya conocemos, que es idéntica a la de las películas de X-Men, las primeras. Y tenemos a Bestia, que ya chequé, es el mismo actor que hizo la última versión de la Bestia, no la joven, sino la de Days of Future Past. Y el fondo musical en verdad es la típica música de X-Men que está relacionado con las películas. Quizás estemos en un universo de las películas, quizás no el más reciente, pero quizás el que sí funcionó, las primeras historias, y así vamos a conectar con los mutantes. Van a contarse historias de otro multiverso y a algún punto quizás se junten, no creándolos desde un inicio, sino ya con una historia creada, con un pasado creado y ya mayores. Así que sería interesante ver eso, en cómo se va a parecer a lo que hizo Fox, a cómo va a ser diferente, o quizás me esté confundiendo completamente y esto sea como una forma de abrirte a un nuevo universo de X-Men que no necesariamente está conectado con nada que hemos visto, simplemente que han usado un actor que ya habían usado antes. Pero es que lo hayan usado antes es lo que me parece que conecta al otro, pero bueno, ya está. Pero simplemente fue interesante verlo, fue interesante ver cómo el multiverso va a empezar a trabajar, se podría decir, porque sí, es un universo paralelo. Si vamos a contar historias de diversos universos paralelos, la posibilidad de que te aburras con Marvel, si siguen con la misma fórmula es alta, si cambian la fórmula va a ser más baja, pero tiene la posibilidad de presentarte a otros héroes, otras versiones de los héroes que ya conocemos y traer de vuelta a los que más quieren traer de vuelta. Lo que quita un poco la finalidad de la historia, pero te permite diversificar y crear cosas interesantes, pero que espero sea el punto al que se inclina. Pero ya, eso sería lo principal de mi opinión. Es una reseña un poquito más larga y, como dije, estructurada un poquito diferente. Espero les haya gustado y primero me dicen en sus comentarios qué les pareció, les gustó la película, no les gustó, qué momento les llamó su atención, qué momento no les cuadró, y si la han ido a ver, y si no la han ido a ver, ¿la piensan ver o la verdad ya no? Piensan que ya no. ¿Y por qué? Si es que ya no. Y si no se olviden darle un like, suscriban al canal, subido todas las semanas. Cuídense. Chao.